Buenos días hermanos, es un gusto saludarlos, feliz año de paso, espero que este año sea de mucho provecho espiritualmente para todos nosotros. Quiero pedirle que por favor vayamos a Levítico 18. Hoy vamos a estar en el capítulo 18, vamos a estar viendo 30 versículos, de hecho es mucho material, pero van a ver que hay una parte en donde vamos a avanzar rápidamente porque los versículos se explican a sí mismos. Así que vamos al capítulo 18. Mientras usted va buscando ahí, decirle que si escuchan el ruido de un bebé, pues no se puede hacer nada. Es totalmente incontrolable. Capítulo número 18 de Levítico. Voy a leer el pasaje antes de empezar el mensaje de hoy. Luego voy a dividirlo en tres partes, que son lo que tenemos para hoy. Y luego empezamos a ver versículo por versículo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Capítulo 18, entonces, Levítico, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estamos empezando una nueva sección en el libro de Levítico que básicamente trata sobre la separación por medio de la santidad. Estos capítulos que vamos a ver ahora, o la sección del capítulo 17 al capítulo 22, se podrían llamar como un código de santidad. Son un grupo de reglas que Dios le está dando a Israel, básicamente para procurar su santidad entre el pueblo, o su santidad en el comportamiento como sociedad. Levítico 17, el capítulo que estuvimos analizando la vez pasada, nos habla un poco sobre este tema de la santidad y la sangre. Vimos reglas específicas acerca de derramar sangre y de comer sangre. Ahora llegamos al capítulo 18
y vemos que Dios requiere la santidad en las relaciones entre el pueblo, en las relaciones en Israel en aquel momento. Recordemos que cuando estamos viendo Levítico estamos hablando específicamente del pueblo de Israel que acaba de salir de su esclavitud de Egipto a través de la celebración de la Pascua, y en este momento están ahí en el desierto, y Dios dice es importante que cuiden sus relaciones personales. Para ello hay un conjunto de reglas claras. Hoy solo vamos a ver algunas que van desde el capítulo 17 hasta el capítulo 22. Y es que al final la santidad tiene dos caras, hermanos, y son dos caras que hemos estado viendo en el libro de Levítico. Sin embargo, tal vez si usted no se acuerda, voy a tratar de dejárselo bien claro. Del capítulo 10 al capítulo 16 estuvimos viendo reglas para apartarse del pecado. ¿Okay? Son reglas para que usted y yo o la gente en aquel momento, los levitas, se apartaran del pecado. Del capítulo 17 al capítulo 22 vamos a ver reglas para apartarse para Dios. Okay, ahora, si usted se dio cuenta, estoy utilizando la palabra apartarse, pero de dos formas diferentes. La santidad tiene dos caras, es una moneda de dos caras, como decimos. Primero, la santidad tiene que ver con apartarse del pecado, alejarse, verlo de frente y darse la vuelta, girar y caminar hacia el otro lado. Eso es una de la cara de la santidad, apartarse del pecado. La segunda cara es apartarse para Dios. O sea, es después de que usted se aparta del pecado, busca a Dios, busca cómo servirle, busca cómo estar en comunión con Él. No se vale si usted se aparta del pecado y se queda haciendo absolutamente nada. Estos son normalmente las personas que se reconocen como buenas personas, como que no dañan a nadie, pero no tienen a Dios en primer lugar en su corazón. Así que si usted está buscando la santidad, tenemos dos componentes. Nos apartamos del pecado, que lo vimos del capítulo 10 al capítulo 16 de Levítico, y nos apartamos para Dios, que es lo que estamos viendo del capítulo 17 al capítulo 22. Así que en esta sección vamos a ver el tema específico de las relaciones personales. Y es que esto es importantísimo para Dios, hermanos. Y quiero que le quede bien claro que vamos a estar hablando sobre este tema en el transcurso de todo el mensaje que estamos viendo. ¿Cómo sabemos que es importante para Dios? Bueno, muy fácil. Desde Génesis capítulo 1 vemos este asunto clarísimo y se lo voy a explicar. Siempre que Dios termina algo, en Génesis capítulo 1, cada día que termina, se registra que Dios dijo o que Dios exclamó y vio Dios que era bueno. Día 1 y vio Dios que era bueno, día 2 y vio Dios que era bueno, día 3 y vio Dios que era bueno, y así sucesivamente con todos los días de la creación. El primer momento en donde Dios dice que algo no está bien o que algo no está funcionando como debería, ¿se acuerda cuándo es? Exactamente. Cuando Dios crea a Adán, posteriormente a que lo crea, dice, y vio Dios que no era bueno que Adán estuviera solo. Y ahí es donde viene toda la creación de Eva. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que nos quiere decir Dios es que el hombre debe estar en compañía. En este caso estamos hablando de una pareja, de un matrimonio, por así decirlo, el concepto inicial de un matrimonio. Sin embargo, a través de la Biblia, si revisamos todos los libros de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver este tema de la importancia de las relaciones. Por ejemplo, si nos brincamos todo el Antiguo Testamento y aterrizamos al Nuevo, Pablo es clarísimo en este tema de la importancia en las relaciones. Habla sobre la unidad, habla sobre orar juntos, sobre comer juntos, sobre tener comunión. Tiene llamadas de atención bastante fuertes sobre divisiones, sobre contiendas, sobre pleitos por cosas que no tienen sentido. Y al final dice también, en algún momento en los escritos o en sus cartas escritas, que esta persona que logra dividir a la congregación es sumamente peligrosa y tiene que ser hecha aparte. Así es que no podemos jugar con este tema de las relaciones personales y para Dios es sumamente importante. En el capítulo 18 de Levítico vamos a ver entonces una fuente o un cuadro de lo que Dios quiere lograr en nuestra vida a través de las relaciones personales.
Aunque es un libro del Antiguo Testamento, aunque es parte del Pentateuco, que está dirigido específicamente al pueblo de Israel, podemos sacar enseñanza muy grande para nosotros. Primera Tesalonicenses 4:7 dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación en nuestro trabajo, con nuestro tiempo libre, con lo que vemos, pero también en nuestras relaciones personales. Por eso vamos a tomar el capítulo 18 de Levítico y lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Okay? Este es el bosquejo del mensaje que vamos a tener para hoy, por si a usted le gusta estar anotando. La primera parte la vamos a ver del versículo 1 al versículo 5 y tiene que ver con una amonestación que Dios dirige al pueblo. Y básicamente la amonestación es: procure la santidad obedeciendo. Esa es la amonestación que tenemos registrada del capítulo 1, versículo 1, al versículo 5. La segunda parte del mensaje o del bosquejo lo vamos a ver del versículo 6 al 23. En esta parte vamos a ir bastante rápidos porque los versículos son sumamente claros y tiene que ver con prohibiciones que Dios pone a su pueblo en cuanto a las relaciones, más que todo sexuales, en el mismo pueblo. Y la tercera parte de nuestro mensaje la vamos a ver del versículo 24 al versículo 30 y tiene que ver con la retribución o qué es lo que pasa si el pueblo no hace caso. Entonces tenemos 3 palabras para el bosquejo. La primera palabra es amonestación, la vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. La segunda palabra es prohibición, la vamos a ver del versículo 6 al versículo 23. Y la tercera palabra es retribución y la vamos a ver del versículo 24 al versículo 30. Todo esto engloba un concepto importantísimo que tiene que ver con las relaciones personales. Oremos entonces para dar inicio al mensaje de hoy. Padre Santo Todopoderoso, te agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor. Gracias porque atravesamos el 2020. Ha sido un año sumamente difícil y sabemos que muchas personas alrededor del mundo no lograron atravesar este año, Señor. Bendito seas porque tenemos la seguridad de nuestra salvación y eso es algo que nos da demasiado gozo y demasiada alegría, Señor, pero nos pone a pensar en todas estas personas que tal vez no tienen la seguridad de su salvación, Padre. Que estos acontecimientos mundiales sean un abrir de nuestros ojos para estar comunicando el Evangelio, para estar hablando con las personas que lo necesitan y así poder ser herramientas tuyas para que esas personas abran sus ojos, Señor. Gracias también porque estamos empezando un año y ahora que vamos a ver este tema de las relaciones personales, te pedimos para que toques nuestro corazón, Señor, y que podamos solucionar algún tema, si tenemos algún tema con algún hermano pendiente, que podamos tener la madurez de ir, buscarlo y solucionar el tema para que la santidad también se refleje en esa área tan importante y tan delicada en nuestras vidas, Señor. Te pongo en tus manos el resto del mensaje, Padre, por favor, acompáñame y que seas tú hablando y no yo. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradezco todo lo que nos das. Amén, amén y amén. Muy bien, primera parte entonces, vamos a leer rápidamente. Levítico capítulo 18, versículos del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Vamos a poner atención especial al versículo 1 y 2 porque marcan el contexto para todo el resto del mensaje. Y es un contexto muy bien definido. Estas instrucciones son del soberano Dios para todos los del pueblo de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver en los 2 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, este es Dios hablando a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel. Ahí tenemos las 2 componentes entonces, es Dios soberano hablando a su pueblo. Vemos otra vez, así como lo vimos la semana pasada en Levítico capítulo 17,
Cómo las instrucciones no son solamente para los sacerdotes, sino que también las instrucciones son para el pueblo o lo que se conoce como el clero. Ellos también tienen responsabilidades y son parte del pueblo redimido. Por lo tanto, Dios también dirige instrucciones hacia ellos. No se trata solamente de recargar todo sobre el sacerdote, sino que el pueblo también tiene sus cosas por hacer o sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Dios no solo espera la santidad de los líderes, no solo espera la santidad de los sacerdotes, no solo espera la santidad de los pastores en el caso de las iglesias cristianas, sino que espera la santidad de todos los miembros de la congregación o de todos los redimidos. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel que fue redimido, sacado de Egipto por medio de la Pascua. En nuestro caso los cristianos estamos hablando de que también fuimos redimidos por la sangre de Cristo que nos sacó de esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Así es que entonces lo primero que tenemos que tener claro es que esto también aplica para nosotros. Dios nos da responsabilidades y nos dice procure santidad en sus relaciones. Además, hay una frase que se repite muchísimo durante todo el resto del capítulo y es yo soy Jehová vuestro Dios. Esa palabra Jehová, si usted la busca en el idioma hebreo, quiere decir el eterno. Así que básicamente lo que está diciendo Dios es yo el eterno les voy a girar a ustedes instrucciones de comportamiento dentro del pueblo. Por eso es que yo les digo que esta es la instrucción del soberano Dios, del creador Dios hacia su pueblo. Esta frase, yo Jehová o habló Jehová, se repite en varias formas en todo el capítulo 18 de Levítico. Pueden verlo en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 21 y en el versículo 30. Al decir yo soy Jehová, Dios básicamente está recordando a su pueblo que Él es el Señor soberano. Él es el dueño de la bola, como a veces decimos nosotros. Es el creador, Él es el rey de todo, Él es el que pone las reglas, es el que dice cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen, qué está prohibido y qué está permitido. Por eso es que Él tiene las reglas del juego. Y la persona que es el dueño del balón, por así decirlo, es el que pone las reglas del juego. Primero, Dios establece las reglas para los gentiles que no tienen una ley escrita. Si ustedes ven ahí en el versículo 3, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora, si nosotros brincamos al versículo 24 y versículo 25, vamos a ver otra vez este tema relacionado a los gentiles. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es interesante, hay un juicio sobre los gentiles. Ahora usted me dice, ¿por qué hay un juicio sobre los gentiles si no son el pueblo de Dios? Bueno, porque Dios ha instaurado, ha escrito una ley en el corazón de los gentiles, y es esta ley que Pablo se refiere en Romanos en capítulo 2, cuando dice que la ley de Dios está escrita en el corazón de las personas. Dios ha entregado la conciencia a cada persona en la tierra para que sepa identificar lo que es bueno de lo que es malo. Así es que por eso hay una ley escrita en el corazón. Y cuando estas personas, hablando de los egipcios o hablando de los cananeos, están haciendo cosas que saben que están mal, lo que vemos en el versículo 24 y 25 es que Dios está juzgando esa maldad con base en la conciencia que estas personas tienen. Dios establece entonces reglas para los gentiles a través de la conciencia que les está dando. Esto es lo que Pablo habla, como les dije, en capítulo 2, versículos 14 y 16, allá en el Nuevo Testamento. Los gentiles que no tienen una ley escrita siempre tienen una ley. Los gentiles que no tienen una Biblia como la que usted y yo tenemos, siempre tienen una ley. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Y nos damos cuenta porque cuando hacen algo malo tratan de justificarlo, tratan de esconderlo.
Si a ellos no les importara y si su conciencia no les dijera nada, no esconderían absolutamente nada. Ellos tienen la capacidad de distinguir qué está bien y qué está mal. Acuérdese usted, por ejemplo, antes de ser cristiano. Ahora usted me puede decir, bueno, yo antes de ser cristiano sí sabía lo que era bueno, sí sabía lo que era malo, no me importaba tanto hacer lo malo. Sin embargo, ahora que soy cristiano sí me importa muchísimo cuando estoy haciendo las cosas mal o cuando estoy haciendo algo malo. Pero sí es cierto, si yo me pongo a pensar en mi persona antes de ser cristiano, yo sabía lo que estaba mal, yo lo sabía. Y a veces lo buscaba hacer y a veces no lo buscaba hacer, pero cuando somos cristianos el asunto tiene un giro completamente diferente. Ahora, en los primeros 2 versículos también vemos que Dios está dirigiendo a su pueblo redimido. Para ellos también hay reglas. El pueblo gozaba de revelación escrita, o por lo menos durante mucho tiempo se fue acumulando revelación escrita para el pueblo, y estoy hablando de los judíos. Con más privilegio entonces, si estamos hablando de un pueblo que tiene escrito lo que Dios dice, como en nuestro caso, con más privilegio que tengamos, muchísima más responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros. Dios juzga diferente a una persona que tiene pleno conocimiento de la palabra a una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Y en este caso, hermanos, usted y yo tenemos la revelación total escrita de Dios y no tenemos excusa para no hacer caso. Es cierto, todo está en la escritura, todo está en la escritura. Y si no sabemos qué dice en la escritura, no es culpa de Dios, no vamos a poder echarle la culpa a Dios de que no sabemos, porque está a disposición nuestra y es nuestra responsabilidad leerla y no ser perezosos al darnos cuenta de qué dice Dios sobre ciertos temas. Dios repite la frase, yo soy Jehová, y es un recordatorio para el pueblo de que Él manda, y nosotros también deberíamos recordar esto. Dios manda, Él sigue siendo Dios, y para nosotros es una alerta clara de que hay leyes impuestas para nosotros los cristianos, habían leyes impuestas para los judíos que tienen que ver con las relaciones personales. Ahora, cuando Dios dice también yo soy Jehová, vuestro Dios, esto es totalmente vinculante. Es nuestro Dios, porque en nuestro caso, o tal vez voy a devolverme al pueblo de Israel, al pueblo de Israel le dice que yo soy vuestro Dios porque fue Él el que los sacó de Egipto, fue Él el que los redimió. Si ustedes se acuerdan, a través de la celebración de la Pascua, lo que hacían era matar el cordero, tomar la sangre, untarla en los dinteles de la puerta, en los lados y arriba, para que la plaga de muerte cuando pasara no entrara a la casa, no matara a nadie. Y esa fue la redención, la aplicación de la sangre en los postes de la puerta. Fue como Egipto, o bueno, fue como Israel en aquel momento estando en Egipto se liberó de la matanza. Por eso es que Dios les dice, ustedes son míos, yo los saqué de Egipto. Ahora, bajo esa misma simbología, nosotros los cristianos también somos de Dios. Él no solamente es nuestro soberano Dios, Él nos está diciendo, ustedes son míos. Porque así como pasó este tema con el pueblo de Israel, así también pasa con nosotros. Dios nos saca del pecado, Dios nos saca de la oscuridad, Dios nos lleva a la luz, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un deseo de servirle, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 lo plantea sumamente claro. Pablo escribe, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cómo? Yo no soy mío. No, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exactamente. Ahí está nuestra compra.
No solo es el Dios soberano, sino que es nuestro Dios soberano. Israel en aquel momento también pudo haber dicho lo mismo. No solo es el Dios soberano, sino que es nuestro Dios soberano porque nos compró por precio. Dios nos salvó, hermanos, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Es lo que encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces esto debe afectar nuestro comportamiento seriamente, hermanos. Debemos querer glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora que estamos hablando de las relaciones personales, pues sumamente importante centrarnos en esta parte. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Tanto de lo que pensamos sobre las demás personas como lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene que ser para glorificar a Dios y para andar en santidad. Ahora, ¿por qué obedecer? Usted se pregunta, ¿por qué tengo que obedecer yo? Es más, una persona puede que diga, bueno, yo puedo comportarme mal porque tengo libertad en Cristo. Entonces yo tengo libertad de comportarme mal. Una persona que piensa esto no entiende para nada su relación con Dios o con Cristo. En el caso de los cristianos, no se está entendiendo bien este concepto. Quiero que busquemos un versículo. Quiero que por favor vaya conmigo a Eclesiastés. Este es un versículo que por mucho tiempo marcó mi vida y aún la marca, porque tiene que ver con este tema básicamente de la libertad que uno tiene en Cristo. Y Eclesiastés es un libro maravilloso para hablar de este tema de la libertad que tenemos. Es una persona con mucha sabiduría que experimentó muchísimas cosas y este versículo marcó mucho mi juventud. A veces los jóvenes tienden a decir que ser cristiano es algo aburrido, que ser cristiano implanta demasiadas reglas, demasiadas normas, pero no estamos entendiendo bien el concepto. Vean qué interesante lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Vean lo que dice, alégrate joven en tu juventud. Es increíble que la Biblia le diga a uno, alégrese joven en su juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfrute plenamente y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, disfrute las cosas que usted ve, las cosas que usted siente. Sin embargo, aquí está la norma de medida que Dios le debe poner a uno, que le pone a uno y que uno como cristiano debe entender, porque dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que en este versículo podemos entender que Dios quiere que disfrutemos la vida, que Dios quiere que veamos lo que tiene preparado para nosotros, las maravillas que tiene para nosotros, pero sabiendo que Dios nos va a juzgar por cada una de esas cosas que estemos haciendo. Ahí es donde está la medida. No estamos hablando de un Dios restrictivo. Todas las normas que pone Dios son para protección de uno, hermanos. Lo que Dios quiere es protegerlo a uno de todas las cosas horribles que pasan en el mundo. Primero que nada, debemos obedecer porque Dios es el creador y Él establece la ley. Además, con establecer la ley está implícito que Él quiere que la sigamos. Dios no estableció reglas o normas en el Nuevo Testamento para que nosotros decidamos si las seguimos o no. Él las estableció básicamente para que las sigamos. Número 2, la salvación es un motivo para que obedezcamos, hermanos. Imagínense todo lo que Dios ha logrado a través de la salvación para nosotros. Solamente el decir que somos hechos o tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios es una bendición increíble. No solamente obedecemos porque Dios es el creador, sino porque también la bendición de la salvación nos motiva a eso. Número 3, obedecemos porque somos esclavos. Así como usted lo escucha, y aunque nos genere cierta molestia, quiero nada más recordarle que cualquier persona en el mundo puede ser esclavo de dos señores. Número 1, del mundo, o número 2, de Cristo. A la persona que diga que no es esclavo está totalmente equivocado. Solamente tenemos esos dos lados. O usted es esclavo del mundo o esclavo del pecado, como lo vamos a leer ya casi en Romanos, o usted es esclavo de justicia o esclavo de Cristo.
Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 6 del versículo 16 al 19. Leo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, este es el primer grupo, o sea de la obediencia para justicia, este es el segundo grupo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que hacemos caso, hermanos, porque somos esclavos de Dios, en el caso de nosotros los cristianos. Número 4, ¿por qué debemos obedecer? Bueno, debemos obedecer porque Dios quiere que lo imitemos a Él. Dios quiere que seamos santos así como Él es santo. Esto lo leímos y lo estudiamos en el capítulo 11 de Levítico, en el versículo 44, por ejemplo, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Este concepto no cambia en el Nuevo Testamento. Cuando vemos a Pablo escribiéndole, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 3, les escribe: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que si Dios es santo, 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 lo que quiere Dios es que lo imitemos y seamos también santos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a ¿qué? A santos, exactamente. Imitar a Dios, entonces, hermanos, para ir cerrando este punto, es un deber de nosotros los cristianos, y era un deber del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando estamos estudiando Levítico. Además, imitarlo y andar en la santidad es la única respuesta de amor que le debemos a Él por tanto que ha hecho por nosotros. Así que en estos dos primeros versículos, regresándonos otra vez a Levítico para no perder el camino que llevamos en el libro de Levítico, en estos dos versículos vemos el fundamento para todo lo que vamos a ver ahora adelante, y el fundamento es el siguiente: la instrucción es para los hijos de Israel, y como pueblo redimido de Dios, también hay instrucciones para nosotros como pueblo redimido por la sangre de Cristo. Es una ley que viene del Rey soberano. Todos los escritos del Nuevo Testamento, aunque fueron escritos por hombres, son inspirados por Dios y por lo tanto son mensaje directamente de Dios para nosotros. Entonces tenemos un ¿Para quién es esto? ¿Cuáles son los destinatarios? El pueblo de Israel, y nosotros también podemos sacar mucha instrucción de esto. ¿De quién es el mensaje? De Dios, del soberano Dios, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros los cristianos. ¿Y cuál es el propósito de todas estas señalamientos o de toda esta instrucción que vamos a ver? Bueno, el propósito está en el versículo 3, vamos a leerlo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios exige a su pueblo un comportamiento diferente al de todo el mundo, hermanos. Dios exige de nosotros un comportamiento diferente al del resto del mundo. Egipto en la Biblia es un cuadro del pecado, así que lo que Dios está diciendo es: no se comporten como se comporta el mundo, no se comporten como se comporta el pecado. Es un cuadro, Egipto, del sistema del mundo. Nada bueno ha venido de Egipto. Entonces Dios nos está diciendo: no sean igual que el mundo, no sean igual que los egipcios. En el versículo 24 y versículo 25 del capítulo que estamos leyendo, se dice cosas horribles de los que habitaban Egipto. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ahorita vamos a leer cuáles son estas cosas. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores.
Dios no quiere que nosotros los redimidos, hermanos, nos comportemos como el resto del mundo, especialmente en áreas de moralidad, como este capítulo que tiene que ver con el sexo ilícito mayormente. Dios exige lo mismo de sus redimidos hoy. Así como lo exigió en el Antiguo Testamento, así también lo exige en el Nuevo Testamento. Él no quiere que nosotros imitemos el mundo o al mundo. Primera de Juan 2:15, si nos vamos en un viaje en el tiempo y viajamos al Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 lo vamos a ver. Dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no quiere que importemos cosas del mundo a nuestra vida cristiana. Y también se lo puedo decir de la siguiente forma: Dios no quiere que importemos costumbres a la iglesia en estos días. Dios quiere que la iglesia sea distinta, sea diferente a lo que se ve en el mundo. Dios quiere que cada cristiano sea distinto y diferente a lo que se ve en el mundo. Dios en aquel momento quiso que Israel fuera distinto y diferente a los moradores de la tierra que estaban poseyendo, de la tierra que Dios les estaba prometiendo. Así que Él no quiere que traigamos costumbres a la iglesia. ¿Okay? Aquí podría hablar de un montón de cosas. No tenemos suficiente tiempo, pero son cosas mínimas, cambios en los conceptos, cambiar el concepto de iglesia por otro concepto distinto, importar actividades sociales a la iglesia sin que haya un mensaje de evangelio de por medio. Muchas costumbres que se importan a la iglesia y también los que los cristianos importan a su vida como cristianos. Dios no quiere esa mezcla. Dios quiere que seamos únicos, que seamos diferentes y que obedezcamos su voluntad. Así que como lo tenemos registrado en Levítico, que Dios le dice al pueblo: no sea como los moradores, hoy día sucede exactamente para nosotros. Cuando nosotros los redimidos seguimos las costumbres del mundo, ¿qué pasa? Obviamente no le estamos agradando a Dios, hermanos. Santiago 4:4 habla fuertemente contra esto. Leemos ahí: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, tenemos destinatarios, tenemos el emisor, tenemos Dios soberano que le está diciendo al pueblo: sea diferente al mundo. Eso mismo que vemos en Levítico 18 lo aplicamos a nosotros. Dios, nuestro Dios soberano que nos redime, nos dirige una orden y nos dice que seamos diferentes al resto del mundo. Ahora, ¿cuál es la clave para crecer en esta santidad? ¿Cuál es la clave para que nosotros vayamos perfeccionándonos en esto? Bueno, versículo 4 y versículo 5, vamos a leerlo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El principio es muy sencillo. La clave para obtener la santidad es obedecer a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en los dos versículos, en el versículo 4 y en el versículo 5. Si nosotros queremos la victoria sobre la inmoralidad en cualquier área de nuestra vida, hermanos, lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Juan 17, este versículo me encanta, cómo logramos la santificación. Juan escribió: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto lo dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad, Señor. Mételos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tenemos que aprender la palabra para posteriormente aplicarla. Si nosotros no la aprendemos, no la vamos a aplicar bien.
Por eso es que hay un orden en esto, que lo vemos clarísimo en los escritos de Pablo. Siempre viene teoría y luego viene práctica. Siempre viene teoría y luego viene práctica. Esa es la vida de nosotros, hermanos. Teoría, práctica, Biblia, praxis, doctrina, praxis, doctrina, práctica. Muchos hoy en día tienen conocimiento bíblico infinito y un montón, pero no tienen nada de práctica. Así que eso no funciona. El conocimiento en sí no va a cambiar su comportamiento si usted no está convencido de lo que está leyendo. Así que no es solamente tomar la Biblia y aprenderse unos cuantos versículos y recitarlos de memoria, sino es ponerlo en práctica y que usted, conforme va haciendo eso, se va a convencer de que la palabra funciona. Así es que si quisiéramos hacer un repaso rapidísimo por esta primera parte, que ya estoy durando un montón, del versículo 1 al versículo 5 nos marca el contexto en 4 sentidos, por así decirlo. Primero, Dios soberano que nos habla a nosotros, su pueblo redimido. Número 2, nosotros el pueblo redimido que recibimos el mensaje. Número 3, recibimos el mensaje básicamente para comportarnos diferente a cómo se comporta el mundo. Y número 4, lo logramos siguiendo al pie lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra. Esa es la amonestación. Procuremos la santidad obedeciendo, hermanos. Ahora, llegamos a la parte rápida del capítulo 18 y voy a ir muy rápido porque los versículos son sumamente claros. No creo que haya mucho que explicar en estos versículos, pero tiene que ver con la separación o las prohibiciones. Sepárese de lo ilícito. Este capítulo tiene una gran carga sexual, si lo queremos poner de esta forma. La sexualidad es un regalo que Dios da, por supuesto que sí, no vamos a decir que es algo malo. Sin embargo, el uso de esa sexualidad en contextos distorsionados crean pecados gravísimos y grandes, hermanos, con consecuencias físicas, con consecuencias emocionales, con consecuencias en la vida incluso de otras personas. Y por eso es que Dios desde ya está sentenciando y diciendo: pongan un freno a todas estas prácticas que vamos a ver en general. Por ejemplo, en el versículo 6, en el capítulo 18 de Levítico, se hace una regla general para todo lo que vamos a ver después. El versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, la regla general es: no tenga relaciones sexuales con un pariente. Y lo que vemos del versículo 7 hasta el versículo 23 es la definición de qué se entiende por pariente. Es interesante que tal vez a veces nos pasa esto, tratamos de averiguar a qué se está refiriendo con ese concepto para ver por dónde es que me puedo zafar de las reglas que usted está diciendo. Bueno, Dios da una regla general, dice no tenga relaciones sexuales con su pariente, pero después empieza específicamente a decir regla por regla por regla por regla. Y yo me imagino que cuando la gente empezaba a leer esto, decía: uy, sí, eso lo hice yo. Uy, sí, eso también lo hice yo. Uy, yo caí en eso también. Uy, no, qué feo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una por una. Y ahora, es importante que antes de empezar con todos los versículos, entendamos este tema de descubrir su desnudez. El versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Podríamos entender con una lectura rápida que Dios está refiriendo a quitarle la túnica a alguien y dejarlo sin ropa. Eso es lo que entenderíamos yo por la palabra descubrir su desnudez. Sin embargo, según el uso que se hace de esta palabra y con un poco de estudio en el Antiguo Testamento, podemos entender que este es un término culto que Dios utiliza para referirse al acto sexual, a la relación sexual íntima. Luego en Levítico 20 veremos que usa la frase otra vez, la usa de forma diferente. En vez de descubrir su desnudez, habla de ver la desnudez. ¿Okay? Si quieren, de hecho, vamos a Levítico capítulo 20 para que lo veamos. Si están ahí, busquen el versículo 17.
Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Okay, aquí vean que habla sobre ver la desnudez o descubrir la desnudez. En el mismo versículo habla sobre los dos términos. En el contexto de estos dos capítulos, hermanos, es obvio cómo se está usando la frase. Es simplemente una forma culta para referirse al sexo. Por ejemplo, si vemos Levítico ahora 18, 19, también vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a leer Levítico 18, versículo 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, no tendrás relaciones sexuales con tu mujer si está con la menstruación. Levítico 20, 17 y 18 también nos refuerza esta idea. Vamos a ir a Levítico capítulo 20 para verlo. Versículo 17 y también 18. Voy a leerlo de nuevo porque ya lo leí. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Así que antes de leer el resto de los versículos, solo quería que tuviéramos claro que este término que vemos en el capítulo 18 de Levítico se refiere básicamente a tener relaciones sexuales. Todo lo que vamos a ver adelante, cuando veamos la palabra descubrir o ver su desnudez, se refiere a tener relaciones sexuales o relaciones íntimas. Así que el versículo 7 al versículo 18 del capítulo 18 de Levítico vamos a ver a detalle cada una de las instrucciones. Voy a ir muy rápido en esto porque creo que está sumamente claro. Versículo 7 y versículo 8. Dios prohíbe el sexo con su madre. En el versículo 7 nos dice con su madre natural, en el versículo 8 nos dice con su madre por matrimonio o madrastra. O sea, no hay dónde perderse. ¿Es su madre biológica o es su madre postiza o su madrastra? Versículo 9, Dios prohíbe el sexo con su hermana. Versículo 10, Dios prohíbe el sexo con su nieta. Versículo 11, Dios prohíbe el sexo con su media hermana, o sea, su hermana biológica o su hermana postiza también. Versículos 12 al 14, Dios prohíbe el sexo con su tía. En el versículo 12 habla sobre su tía paternal, en el versículo 13 habla sobre su tía maternal y en el versículo 14 habla de su tía paternal por matrimonio. Vean que esto está siendo sumamente detallista, hermanos. Y creo entender por qué es así, hermanos, porque al final es algo que el pueblo estaba haciendo y Dios tenía que ser claro en cada uno de los detalles que conllevaban estas actitudes sumamente grotescas, vergonzosas y execrables, como dice el versículo que acabamos de leer hace poco. Versículo 15, Dios prohíbe el sexo con su nuera. Versículo 16, Dios prohíbe el sexo con su cuñada. Versículos 17 y 18, Dios prohíbe el sexo en ciertos contextos de la poligamia. Y entonces él dice en el versículo 17, en la primera parte, dice, con una mujer y su hija a la vez. En el versículo 17, en la segunda parte del versículo 17, con una mujer y su nieta a la vez. Y en el versículo 18, con una mujer con su hermana. Y recordamos, por ejemplo, lo que le pasó a Jacob con Raquel y con Lea, todo ese circo que vimos ahí en el Antiguo Testamento. Lastimosamente estas leyes, hermanos, cuando llegamos al tiempo los jueces, cuando llegamos al tiempo los reyes, vemos hermanos con hermanas, hermanos de sangre, hermanos de otras esposas de los patriarcas, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ver sumamente plagado en todo el Antiguo Testamento.
Dios lo prohibió, pero aún así el pueblo siguió comportándose como le dio la gana. No debemos asustarnos, esto es algo también lastimosamente común hoy, nuestros días, y cada vez que va pasando el tiempo se justifica aún más, se permite aún más. Así que entonces, estas son las prohibiciones que tenemos en todo este texto, que va desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Como les dije, no tengo que explicar muchísimo, están sumamente claros, y si hacemos un homólogo también en el Nuevo Testamento, funciona exactamente igual, hermanos. O sea, en esto no hay absolutamente ningún cambio que usted y yo tengamos que aplicar. Esa es la prohibición. Vamos de una amonestación en donde tenemos que seguir a Dios en santidad a través de la obediencia. Llegamos a una prohibición en donde Dios nos dice aléjese de todas estas prácticas, y aterrizamos ahora sí a los versículos 19 y 23 en donde nos dice después de esas prácticas también sepárese de estas otras cosas. Por ejemplo, versículo 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Okay? Esto lo vimos también hace unos capítulos atrás. Vimos el tema de la sangre y de por qué la mujer está impura en ese momento. Por eso es que se le llama impureza. Dios prohíbe el acto conyugal en el matrimonio cuando la mujer está con su costumbre. Si quiere más detalles sobre esto, puede ir al capítulo 15 de Levítico, a los versículos 19 y 30, bajar el mensaje también y poder ver más este tema en profundidad. Versículo 20 ahora. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es lo que se llama adulterio. ¿Okay? Dios prohíbe el acto carnal con otra persona que no sea su esposa. Exactamente. Y aunque usted no tenga esposa, eso se llama fornicación y también obviamente está completamente prohibido. Así que Dios prohíbe el acto carnal. En el versículo 21 vemos un cambio bastante grande. Estamos viendo algo sobre Moloc. Vamos a leerlo. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. ¿Qué es esto de Moloc? Bueno, en el Antiguo Testamento el culto a Moloc, o Moloc era un dios y había un culto terrible en torno a este dios. Este dios básicamente aparece en medio de un capítulo que trata sobre la perversión sexual, porque básicamente el culto a Moloc estaba centrado en la perversión sexual. Según la historia que podemos recabar con respecto a Moloc, el ritual en aquel momento era tener relaciones sexuales entre todos, no importa si es mi hermana, mi hija, mi nuera, mi tía, todas las prohibiciones que acabamos de ver aquí escritas adornaban toda la deidad de Moloc. Y en esas orgías que se llevaban a cabo, obviamente se concebían niños y después estos niños eran sacrificados en honor a Moloc. Se dice que Moloc era una estatua enorme que tenía sus brazos de esta forma y en los brazos tenía un plato que se ardía, que se ponía en fuego, y ahí es donde se sacrificaban los niños en honor a Moloc. Ahora, de manera interesante, hermanos, podemos decir que hay una similitud hoy en día, y este dios que llamamos Moloc podríamos llamarlo que es el dios actualmente del aborto. Es exactamente lo mismo, hermanos. Hoy día las relaciones sexuales van, vienen con diferentes parejas, con diferentes personas. Eso genera niños y lo que quiere hacer la gente es ocultar su pecado. Y la forma que buscan básicamente es de matar al niño en el vientre. Este es un culto a Moloc, completamente, así es como funciona. Muchos sirven al dios del sexo ilícito y cuando llegan las consecuencias, culminan con el sacrificio de los bebés. El aborto voluntario casi siempre trata de alguien que quiere deshacerse de las consecuencias del sexo ilícito. Casi que el 90% de las personas que cometen aborto es básicamente por esto.
Cuando usted habla con las personas y les dice, dígame un buen motivo para que usted aborte un niño, ¿verdad? Un niño se puede abortar ¿cuándo? Complete la frase, perdón. Un niño se puede abortar ¿cuándo? No hay respuesta, hermanos. No hay respuesta. Por lo menos podría encontrar usted respuestas 100% egoístas, como por ejemplo, un niño se puede abortar cuando no tengo dinero para mantenerlo. Esa no es razón para abortar a un niño. Un niño se puede abortar cuando yo no lo quiero. Tampoco es una razón para abortar a un niño. Así que lo que hace esta gente es básicamente ocultar su pecado, disfrutar de su pecado y ocultar su pecado al matar a estos niños a través del aborto. Este culto a Moloc, por más feo que suene en el Antiguo Testamento, es exactamente igual a lo que ustedes y yo estamos viviendo hoy día. Más cuando hablamos de que poco a poco estamos viendo como los países aprueban este tema del aborto, como hay mujeres reunidas en grande cantidad y en grande masa apoyando este tema del aborto. Nosotros los cristianos, hermanos, entiendas esto claramente, nunca, jamás podemos estar a favor del aborto. Va contra la moralidad que tenemos como cristianos, y cualquier persona que se llame cristianos y crea en el aborto está completamente mal. Versículo 22, continuemos con el versículo 22. El versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando básicamente de la homosexualidad. Hoy todo el mundo quiere decir que esto es algo normal, que son derechos, han definido un montón o han creado un montón de términos para poder apoyar esto. Ahora lo que se dice es que usted es lo que se siente, que si usted se siente mujer, usted es mujer básicamente. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dice que es una abominación. Y esto no cambia, hermanos, es un concepto que Dios no cambia a través de todo el Antiguo Testamento y aterrizando al Nuevo Testamento, esto no cambia. En aquel momento era una abominación y se pagaba directamente con muerte. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Eso es Levítico 20:13. Y para que no haya malentendidos, se describe en el acto en el Nuevo Testamento cuando se prohíbe otra vez. Y otra vez se refieren Dios con respecto a este tema. Romanos 1, del versículo 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Siempre es una abominación, hermanos. Siempre lo ha sido en el Antiguo Testamento, siempre es en el Nuevo Testamento, y esto no va a cambiar, es un pecado. Sin embargo, Dios también es un Dios de amor y está dispuesto a perdonar este pecado. Dios quiere rescatar incluso a los homosexuales de su pecado, de su estilo de vida perverso y dañino. La esperanza para los sodomitas es Cristo. Fíjese bien en el pasaje en 1 Corintios 6, 9 al 11. Como dice, ustedes eran antes esto, ahora son esto. Dios puede cambiarlos, Dios quiere cambiarlos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Así que Dios
tiene toda la disposición y el amor para cambiar a una persona que desee dejar su pecado y vuelva sus ojos a Cristo y entienda su sacrificio sustituto en paga por su pecado de homosexualidad. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. Sobre este tema hay mucho que cortar, hermanos. Yo creo que es importante en algún momento que tomemos varios mensajes para hablar sobre esto, porque específicamente nuestros adolescentes van a tener un bombardeo impresionante con respecto a esto. Nosotros, tal vez los que estamos un poquito más grandes, ya no vivimos tanto esto, pero hoy día estamos teniendo un bombardeo fuertísimo sobre este asunto. Ok, versículo 23, sigamos, Levítico capítulo 18, versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Esto es lo que se llama bestialidad. Si uno quiere escoger seguir a Dios obedeciendo su palabra, esto es lo que está escogiendo. Porque uno no puede servir a dos señores, pero hay gente que no quiere servir a Dios. Hay gente que simplemente quiere alejarse completamente de Dios, alejarse completamente de la justicia. Y cuando esta gente decide rechazar a Dios, lo que nos dice Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 32, es que Dios resiste y entrega a esa persona completamente a sus deseos. Todos estos pecados que estamos viendo, hermanos, tienen una raíz y esa raíz poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Aunque ustedes no lo crean, la pornografía puede ser una puerta de entrada para muchas cosas. Para la homosexualidad, para la bisexualidad, para esto del sexo con niños, para incluso la bestialidad. O sea, el pecado, conforme usted lo va alimentando, se va desarrollando y va creando completamente un monstruo. Dios entrega a la persona a su perversidad si después de ciertos llamamientos no quiere hacer caso. Y qué mejor ejemplo que el de la bestialidad. Si no fuera por Cristo, quien nos regeneró, y por la palabra de Dios que nos renueva la mente, nosotros no somos muy diferentes, hermanos. Yo siempre se lo explico de la siguiente forma. Si a usted no lo hubieran educado, si sus padres no le hubieran dicho que está bien, que está mal, aunque usted no fuera cristiano, obviemos de que usted sea cristiano, sino que nadie le diga absolutamente nada, usted hace lo que le da la gana y poco a poco se va a desviar. Si Dios no nos dejara claro qué es lo que quiere de nosotros en su palabra, probablemente también nos desviaríamos increíblemente en relación a este tema. Así que, hermanos, tengamos cuidado. A veces las cosas pequeñas creemos que no nos van a hacer daño, pero nos conducen a cosas muchísimo más grandes. Por ejemplo, siempre tenemos drogas de entrada, para drogas de uso mucho mayor. Podemos hablar, por ejemplo, del alcohol, podemos hablar, por ejemplo, de la marihuana o del fumado, que nos van metiendo hacia cosas más grandes, y después del alcohol es la marihuana, y después de la marihuana es el crack, y después de la marihuana del crack es la cocaína, y luego de la cocaína es la heroína, y luego va toda la gama de hongos alucinógenos o de alucinógenos. Y eso es lo que conlleva meterse en un pecado y dejar que Dios lo entregue o que Dios entregue a uno a ese pecado. Así que nunca, hermanos, creamos que nosotros no somos capaces de hacer estas cosas. Porque cuando menos lo pensamos, hermanos, caímos en algo y nos vamos envolviendo, nos vamos envolviendo, nos vamos envolviendo hasta que el pecado nos puede consumir. Así que humildemente acerquémonos a Dios siempre en oración, pidiéndonos que los aleje de esas cosas y que nos llene nuestra mente de su santidad y de su palabra, para que estemos ocupados haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Una mente desocupada, hermanos, siempre es el taller del diablo. Así entonces llegamos al versículo 24, es la última sección ya de nuestro pasaje desde que estamos viendo desde el versículo 1, y tiene que ver con la retribución. Ya tenemos una amonestación clara por parte de Dios que vimos del versículo 1 al versículo 5, tenemos un conjunto de prohibiciones que hemos visto del versículo 6 al versículo 23,
Y aquí viene la retribución que vemos del versículo 24 al versículo 30. ¿A qué me refiero con retribución? Bueno, me refiero a que entendamos cuáles son las consecuencias de no hacerle caso o de desobedecer a Dios. Por medio de Israel, Dios juzgaría a los de Canaán. Eso es lo que básicamente estamos viendo en estos versículos del 24 al 30. Vamos a leerlo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, todas las que acabamos de leer antes. O sea, no se adhieran a esto. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Yo los estoy echando y estoy poniéndolos a ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Yo los estoy quitando, los estoy vomitando de aquí por su conducta. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Okay, aquí estamos hablando también de extranjeros que moran ahí adentro. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La tierra no aguantó y vomitó. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, Dios utiliza a Israel para juzgar a los de Canaán. Bajo Josué, por ejemplo, Israel entró en la tierra prometida y mató a los moradores según el mandamiento de Dios. Esto lo podemos ver en unos libros más adelante. Por la ley moral escrita en sus corazones, aquellos moradores de Canaán sabían que sus perversiones eran malas y sabían que serían básicamente perseguidos o echados de la tierra por esto, pero seguían disfrutándolas. Puesto que la paga del pecado es muerte, lo que estamos viendo aquí en este ejemplo, sus decisiones en cuanto a su estilo de vida, poco a poco tuvieron consecuencias serias, hermanos. Hay que tomar a Dios en serio, y es cuestión de momentos para que aplique su juicio, hermanos. A veces estamos pecando y creemos que Dios está haciendo de la vista gorda y que no está viendo absolutamente nada y que no le importa lo que estamos haciendo. Hermanos, es cuestión de tiempo para que Dios aplique su juicio sobre usted. Así que no se la juegue, no espere, no dure mucho tiempo en cambiar la situación, cambie rápido, porque Dios siempre aplica su juicio si usted es hijo de Él. Y si no es hijo de Él, igual va a aplicar el juicio, hermanos. Igual lo va a aplicar. Después el Señor amonesta a Israel con el ejemplo también de Canaán. Tal como la tierra vomitaría a los moradores, que acabamos de leer, paganos por sus perversiones, así hará con los israelitas si ellos no obedecen a Dios. Dios les está diciendo, vean lo que pasó con Canaán. La tierra los vomitó, los expulsó, los echó. Con ustedes puede pasar exactamente lo mismo, hermanos. Con ustedes puede pasar realmente lo mismo. Lastimosamente, eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. La tierra de Israel vomitó a las 10 tribus del norte, lo que se conoce como Israel, en el 730 a.C. Fueron sacados cuando Asiria los llevó en cautividad. Poco tiempo después, Judá, las 2 tribus del sur, en el 606 aproximadamente, también fueron expulsadas por Babilonia. ¿Por qué? Por descuidar el templo, por cometer infracciones relacionadas a parte sexual, por juntarse con ídolos, por su idolatría enorme que tenían como pueblo. La tierra los vomitó. Y esta amonestación que Dios les da en este momento, en los versículos 24 al 30, al pueblo de Israel, se hicieron verdad poco tiempo, bueno, mucho tiempo después en el pueblo de Israel. Así que, hermanos, no seamos necios. Veamos este ejemplo de Israel y entendamos que puede pasar exactamente lo mismo con nosotros. Dios está amonestando a la iglesia tanto con el ejemplo de Canaán como con el ejemplo de Israel.
Vean lo que dice Apocalipsis 3, 14 y 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No le parece interesante que Dios usa la misma palabra vomitar para amonestar a la última iglesia que se menciona en toda la escritura? Dios arrebató a Israel de la tierra en juicio porque ellas escogieron seguir las costumbres de los pueblos a su alrededor en vez de seguir la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo que está pasando con la iglesia en este momento. Dios arrebatará a la iglesia en juicio también porque los cristianos han escogido seguir las costumbres de los pueblos a su alrededor en vez de seguir la palabra de Dios. Es nuestra historia, hermanos, pero usted y yo no tenemos por qué repetirla. Segunda Timoteo 4, del 1 al 4 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermanos, en estos últimos versículos del 24 a 30, así como vemos un ejemplo con la tierra expulsando o vomitando a los moradores en aquel momento en Canaán por su comportamiento, como lo vemos después en el Antiguo Testamento también, cuando Israel es echado o vomitada de la tierra por su comportamiento, nosotros también vamos a ser sacados de esta tierra por también nuestro comportamiento, hermanos. Comportémonos, asumamos esto como de verdad algo serio, hermanos. Y para eso tenemos una exhortación final que quisiera ver en el versículo 30 y en Levítico 18 ya para terminar. Dice el versículo 30, entonces, esta es la exhortación final: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Si nos parece una locura o no, hermanos, debemos hacer caso a todo lo que Dios dice. Ese es el sello de un cristiano. Hoy hemos visto 3 partes en el capítulo 18 de Levítico. Hemos visto una amonestación en donde Dios nos deja claro que Él nos dirige un mensaje a nosotros, que el mensaje es para que no seamos igual al mundo y que eso lo logramos a través de seguir y obedecer la palabra de Dios en santidad. Hemos visto un conjunto de prohibiciones que, aunque fueron diseñadas o dadas, a Israel en aquel momento, también aplican hoy día para nosotros y tienen que ver con una parte sumamente delicada de nuestro testimonio cristiano, que es la sexualidad. Y por último, Dios nos está diciendo: hay una retribución por esto, y la retribución es que si no obedecemos a Dios, Él nos va a vomitar. Eso para nosotros los cristianos, pero si una persona no es cristiana, entendemos cuál es la retribución. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y eso funciona así. Si una persona no es cristiana y continúa en sus pecados, ¿cuál va a ser su paga? La muerte espiritual. Así que, hermanos, no debemos imitar las costumbres de los paganos. Y mi mensaje final es el siguiente: seamos diferentes, hermanos. Seamos diferentes, no tenemos por qué pensar como piensa el mundo, no tenemos por qué adherirnos a diferentes cosas que el mundo está diciendo, diferentes corrientes filosóficas, la psicología, la nueva era, la cienciología, todo lo que usted quiera meter dentro del cúmulo de conocimientos que no es lo que Dios dice, es desviarse, hermanos, es comportarse como el mundo quiere comportarse. Usted y yo, hermanos, tenemos la verdad aquí contenida en la Biblia. No hay nada más que necesitemos para darle a esto muchísima más validez. Con solo lo que tenemos escrito aquí es suficiente. Y cualquier persona que esté buscando algo más
fuera de lo que está registrado en la Biblia, está completamente equivocado. Está manchando la escritura, está manchando incluso lo que hizo Dios. Es como si quisiéramos agregarle más al sacrificio que hizo Jesús y que por ese sacrificio en este momento tenemos lo que tenemos escrito, hermanos. No se trata de parecernos al mundo para ganar gente. De eso no se trata, hermanos. Se trata de conservar nuestra santidad y desde ahí confiar en el poder de Dios para que Él nos envíe y podamos hacer la obra que Él nos mandó que hiciésemos. En el capítulo 18 de Levítico, entonces vemos este proceso muy claro. Sean santos, aléjense del pecado y entiendan que si no lo hace va a haber una retribución fuerte. Oremos. Señor Todopoderoso, Padre, tu Biblia es impresionante, tu mensaje siempre es impresionante, Señor, y aunque el pueblo de Israel en este momento que estamos leyendo, caminó por el desierto durante mucho tiempo y es un pueblo ajeno que tal vez no conocemos bien, sabemos que tú lo estás usando como ejemplo para que nosotros entendamos, Señor, todos estos pasos que hemos estado viendo hoy. Oh Señor, tú eres el Dios soberano, tú eres el Creador, tú eres el Eterno y nos has dirigido un mensaje a nosotros, tu pueblo redimido, tu pueblo santo. El mensaje que nos dirigiste, Padre Santo, es para que nos comportemos diferentes, para que seamos diferentes y eso lo vamos a lograr, Señor, solamente si estamos atentos a tu palabra y obedecemos al pie de la letra lo que dice, Señor. Aparte de eso nos das prohibiciones, Padre, en este tema sexual que es tan delicado, Señor, y con el que muchas personas tienen problemas, nos dices, aléjense de todo esto que ensucia, que mancha el alma, el cuerpo y el espíritu de una persona, Señor. Para todos aquellos que estén teniendo problemas con esto, Padre, te pido que tu Espíritu Santo llegue, los convenza fuertemente de ese pecado y que se puedan alejar de ese pecado, Señor, que busquen ayuda, que busquen a algún hermano, que busquen a nuestro pastor para que Él pueda ayudarles y que estén leyendo 100% la Biblia, ese tema tan difícil para ellos, que puedan encontrar la luz, la salida a ese tema tan difícil. Y por último, Señor, gracias porque siempre nos recuerdas que estás viendo todo, que estás observando todo y no vas a dejar pasar ni un solo detalle, Señor. Tarde o temprano viene una retribución por el mal comportamiento que tenemos, Señor. Y estamos seguros de esto, Señor, porque a los hijos que amas vas a castigar, Señor. Y a las personas que no son hijos tuyos, igualmente vas a ejecutar un castigo, Señor. Padre, te pedimos por todas esas personas que no son cristianos. Te pedimos por esas personas que no te tienen en su corazón, que no entienden lo malo que son, que no entienden tu sacrificio, tu sustitución, el derramamiento de la sangre, Señor. Te pedimos por esas personas para que el mensaje llegue a través de nosotros, a través de un tratado, a través de familiares, y que puedan ver la luz, Señor, y que se puedan convertir de su pecado a la luz, de su viejo hombre a su nuevo hombre, de su esclavitud del pecado a esa esclavitud de justicia en ti, Señor. Bendito seas. Te pedimos por nuestra iglesia, por todo el proceso que estamos llevando a cabo en este momento, para que pronto podamos disfrutar juntos con una excelente noticia, Señor, que es tener una casa propia, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén.